Bienvenidos, queridos oyentes, a otro intrigante caso del gran Hercule Poirot. Cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿Y qué hora es en tu rincón del mundo? Nos encanta leerte en los comentarios, así que no dudes en escribirnos. Ahora relájate, quizás con una taza caliente en la mano, y que comience el misterio. Fue una fresca mañana de septiembre, cuando me encontré una vez más en la encantadora compañía de Hércules Poirot, mi viejo amigo y el detective más brillante que Bélgica, o el mundo, en realidad, haya producido jamás. Habíamos tomado una breve licencia desde Londres y estábamos pasando unos días en la tranquila campiña cerca de Bath. Estaba destinado a ser un escape tranquilo, aunque debería haber sabido que no podía esperar paz cuando estaba en la órbita de Poirot. «Mon ami», dijo, ajustando los delicados pliegues de su corbata de seda, mientras caminábamos por el camino de grava detrás de la pintoresca posada cubierta de hiedra. «Ustedes, los ingleses, llaman a esto unas vacaciones, pero para mí es un desafío». «¿Un desafío?», repetí, estirando los brazos y respirando el aire fresco. «¿Qué podría desafiarte aquí? No hay ningún misterio a la vista». Poirot se encogió de hombros con modestia. «Ah, pero la mente, Hastings, la mente debe ejercitarse, incluso en reposo, no debe ablandarse como un pudín. Observo, reflexiono, perfecciono mis métodos. Y tú», me dirigió una mirada mordaz, «disfrutas del campo y continúas pensando con el corazón». Me reí entre dientes, sin estar muy seguro de si ofenderme. «Bueno, creo que ese es el objetivo de un retiro en el campo, Poirot. Un poco de ocio, algunos paseos tranquilos, quizás una trucha o dos para cenar». Él no respondió, simplemente se dio unos golpecitos en el costado de la nariz con un dedo, como si incluso los árboles guardaran secretos que yo aún no podía percibir. Y así pasamos la mañana en tranquila ociosidad. O eso pensé, porque, en retrospectiva, debería haber reconocido esa mirada en los ojos de Poirot. El descanso nunca estuvo realmente en juego cuando Hércules Poirot estaba involucrado. Era poco después del almuerzo, y estaba hojeando el Bath Gazette en el salón de la posada, cuando el propietario se acercó a nosotros con una bandeja de plata y un sobre color crema. «Una nota para usted, Monsieur Poirot», dijo, inclinándose levemente. «Entregado en mano, señor, desde Harlow Grange». Poirot abrió el sobre con la precisión de un cirujano. Dentro había una nota breve pero elegante, escrita con la elegante letra de una mujer. Lo leyó en silencio y luego me lo pasó. «Señor Poirot, sería un honor para el coronel y la señora Margrave que usted y su acompañante se unieran a ellos para tomar el té en Harlow Grange esta tarde. Agradeceríamos mucho su presencia». «Lady Evelyn Margrave», levanté una ceja. «¿Coronel Margrave?» He oído el nombre. Creo que se retiró del ejército. Recientemente heredó la antigua Grange de su tío». Las cejas de Poirot se arquearon. «Y sin embargo, han oído hablar de mí. Curioso, ¿n'est-ce pas? ¿Por qué debería uno invitar a un detective a tomar el té?» «Bueno», aventuré, «tal vez simplemente estén siendo vecinos». Poirot meneó suavemente la cabeza. «No, mon ami, la gente no tiene la costumbre de invitar a Hércules Poirot simplemente por cortesía. Siempre hay una razón». Aún así, la tarde era agradable, y una visita a una mansión rural parecía el tipo de distracción agradable que un hombre podría disfrutar. O eso pensé. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que fue el momento en que las sombras comenzaron a cambiar, silenciosamente, cortésmente, como si se vierte té en porcelana fina, ocultando algo amargo debajo de la superficie. Harlow Grange se alzaba sobre una ligera elevación, flanqueada por robles centenarios y rodeada de una atmósfera que solo puedo describir como elegancia melancólica. La mansión en sí era grandiosa, pero estaba descolorida, como si su pasado se adhiriera a ella como polvo que ninguna doncella podría eliminar del todo. Nos recibió en la puerta Lady Evelyn Margrave, una mujer joven de porte elegante,
y ojos inteligentes, aunque había una tensión en su sonrisa que no pasó desapercibida para Poirot. Detrás de ella estaba el coronel Margrave, alto y curtido, con postura de soldado y una mirada que daba la impresión de que lo veía todo y no confiaba en nada. La señora Margrave, su nueva y sorprendentemente más joven esposa, nos recibió con un encanto suave y practicado. Pero fue Evelyn quien llamó nuestra atención mientras nos conducían al salón para tomar el té. «Es muy amable de tu parte venir», dijo. «He leído sobre Monsieur Poirot, por supuesto. Pensé que tal vez le gustaría visitar un lugar con tan rica historia». «Ah», dijo Poirot, con los ojos brillantes. «La historia es lo único de lo que uno no puede escapar. Y su casa, mademoiselle, tiene el aire de muchas cosas que no se han dicho». Evelyn esbozó una leve sonrisa. Los lugareños lo llaman la Casa de los Votos Rotos, un nombre heredado de una serie de tragedias. Bodas que terminaron mal. Mi propia boda se celebrará aquí dentro de 3 días. «Una elección audaz», murmuró Poirot. «Oh, no creo en maldiciones», dijo rápidamente. Pero le temblaron las manos mientras servía el té, y Poirot se dio cuenta. Acabábamos de empezar a disfrutar de nuestra segunda taza de té, cuando Lady Evelyn se excusó y salió de la habitación, murmurando algo sobre ir a buscar una muestra de boda al salón de arriba. No estuvo fuera más de 5 minutos, pero cuando regresó, el cambio en su expresión fue inconfundible. Sostenía una sola hoja de papel, arrugada en las esquinas y visiblemente temblando en sus manos. Su rostro se había puesto bastante pálido. Lo siento», dijo en voz baja, dirigiéndose a todos los presentes pero mirando directamente a Poirot. «Esto fue deslizado debajo de mi puerta, justo ahora». Poirot se levantó con un gesto amable, siempre caballeroso. «¿Puedo?», preguntó. Ella le entregó el papel sin decir palabra. Me incliné sobre su hombro para leerlo y un escalofrío recorrió mi espalda. El mensaje estaba escrito en mayúsculas, cuidadosamente redactado pero profundamente inquietante. «La casa consume a quienes prometen amor dentro de sus muros. Si valoras tu vida, no digas tus votos bajo su techo». «Dios mío», murmuré. «Qué loco escribiría algo así». Poirot sostuvo la nota con delicadeza entre el pulgar y el índice, como si temiera que pudiera quemarlo. «El papel es normal, la tinta es de pluma estilográfica, pero no de una calidad excepcional. Sin embargo, el tono, Hastings, no es el desvarío de un loco, no, es el grito de alguien que cree». Lady Evelyn esbozó una sonrisa forzada. «Es superstición. La casa siempre ha tenido historias». Los ojos de Poirot se entrecerraron. «Sí, y las historias, mademoiselle, a menudo contienen las semillas de la verdad». Dobló la nota con cuidado. «No es prudente ignorar las advertencias de quienes no tienen nada que perder». El resto de la tarde transcurrió sin más incidentes, y cuando nos despedimos, la luz dorada del crepúsculo había convertido a Hallow Grange en algo casi hermoso. Lady Evelyn se había recompuesto, y el coronel Margrave, que no había visto la carta, se mantuvo brusco pero educado. La señora Margrave, mientras tanto, parecía silenciosamente divertida, como si toda charla sobre maldiciones y advertencias no fuera más que teatro. No fue hasta la mañana siguiente que supimos la noticia. Estábamos sentados en el comedor de la posada, a mitad del desayuno, salmón ahumado para mí, tostadas precisamente con mantequilla para Poirot, cuando un lacayo de Grange, sin aliento, apareció en la puerta. «Monsieur Poirot, señor, es el señor Densmore. Se ha ido». Poirot dejó la tostada con cuidado. «¿Se ha ido, señor?» «Desapareció, señor. En algún momento durante la noche. No dormían en su cama. Ninguna nota, ninguna palabra. Hemos registrado la casa de arriba a abajo. Nada. ¿Y los terrenos?» «Había una cosa. Su sombrero. Fue encontrado junto al estanque, flotando». Hubo un momento de silencio.
Sentí una curiosa opresión en mi pecho. Poirot se levantó lentamente. «Ven, Hastings, las vacaciones seguramente han terminado». Mientras seguíamos al lacayo de regreso a la mansión, no pude evitar mirar a Poirot. ¿No crees que él simplemente se fue? El ceño de Poirot se arrugó, los ojos distantes. No, mon ami. Los amantes no se van sin despedirse. No cuando faltan días para los votos. Miró hacia arriba, donde las nubes se acumulaban pesadamente sobre Hallow Grange. Number, aquí está en juego algo mucho más elaborado. Regresamos a Hallow Grange bajo un cielo más gris que antes. La atmósfera de la casa, antes meramente sombría, ahora parecía vigilante, como paredes que contenían la respiración. El coronel Margrave nos recibió en la puerta con un gesto brusco y sus modales rígidos, con el autocontrol de un soldado, aunque noté el ligero tic en su mandíbula cuando se mencionó el nombre de Charles Densmore. «La señora Margrave ha hecho arreglar sus habitaciones», dijo secamente, haciéndonos entrar. Lady Evelyn insistió en que permaneciera con nosotros, al menos hasta que se resolviera este maldito asunto. «C'est très aimable», respondió Poirot amablemente. «A menudo es mejor, coronel, observar la escena del drama desde el interior del teatro». Nos llevaron a habitaciones contiguas en el piso superior. La mía daba al laberinto del jardín, todavía húmedo por el rocío de la mañana. La de Poirot daba al césped del este y a la capilla que había más allá. Se quedó un momento junto a la ventana y luego se volvió hacia mí. «Verás, Hastings», dijo suavemente, «la casa es muy antigua. Las casas viejas son como almas viejas. Recuerdan cosas». «Me atrevo a decir que recuerda a unas cuantas botas viejas», respondí, dejando mi bolso en el suelo. «Pero dudo que haya tenido algo que ver con la desaparición de Charles. Quizás no, pero observe, cuando el evento es extraño, los alrededores rara vez son neutrales. Son parte del lienzo». Bajamos al salón, donde habían vuelto a servir el té. Lady Evelyn, pálida pero serena, nos esperaba. Detrás de ella se alzaba un retrato de su abuelo con el uniforme completo del regimiento, un severo recordatorio del orgullo familiar. Poirot se inclinó y murmuró: «Ahora, Hastings, observamos, escuchamos, y observamos lo que otros deciden revelar a través de lo que no dicen». Con eso comenzó la investigación, no con lupas ni polvo de huellas dactilares, sino con la acumulación de personalidades, de tensiones, de mentiras silenciosas escondidas en un discurso cortés. Nuestro anfitrión, el coronel Godfrey Margrave, se encargó de realizar las presentaciones con brío militar. Estaba de pie cerca de la repisa de la chimenea, con una mano detrás de la espalda y la otra gesticulando cuando cada miembro de la familia entraba a la habitación como si fuera parte de una inspección formal. «Lady Evelyn, por supuesto, ya la conoce», dijo. Evelyn inclinó cortésmente la cabeza, aunque sus ojos, rodeados de cansancio, parecían estar observando a Poirot con tranquila intensidad. Poirot hizo una leve reverencia. «Y puedo decir, mademoiselle, que su compostura es admirable». Ella sonrió levemente, aunque noté que sus dedos estaban haciendo nudos en un pañuelo de encaje. La siguiente en entrar fue Dorothy Plimpton, el ama de llaves. Era una mujer de edad indeterminada, entre 50 y 70 años, con la espalda rígida y labios aún más rígidos. Llevaba el pelo gris recogido severamente y nos miraba con una sospecha apenas disimulada por la cortesía. «La señorita Plimpton ha trabajado en esta casa desde la época de mi tío», dijo el coronel. «Ella conoce cada rincón de esta casa mejor que yo». «Un privilegio, señora», dijo Poirot con un gesto cortés. «Ser el guardián de la memoria de una casa no es poca cosa». Ella asintió bruscamente. «Una casa recuerda lo que la gente decide olvidar», murmuró. Luego vino Stephen Bale, alto, delgado y vestido de un modo demasiado elegante para una visita al campo.
Tenía el aire de un hombre que había conocido días mejores, y se negaba a aceptar que habían terminado. Cuando vio a Evelyn, un destello cruzó por su rostro, en algún lugar entre el resentimiento y algo más suave. «Me invitaron a la boda», dijo. «Parece que el entretenimiento comenzó temprano». Poirot esbozó una leve sonrisa. «Monsieur Vail una vez estuvo comprometido con Lady Evelyn, ¿no?» «Brevemente, hace años. No funcionó». «¿Y aún así seguís en contacto?» Esteban se encogió de hombros. «Viajamos en los mismos círculos». La señora Margrave entró la última. Entró en la habitación con la elegancia de una mujer consciente de su propia belleza. Era quizás 15 años más joven que el coronel. Tenía un llamativo cabello castaño rojizo y una voz que tenía un leve y melódico rastro de Irlanda. Nos saludó calurosamente, pero sus ojos eran ilegibles. Agradables, sí, pero que no ofrecían nada. «Espero que este malestar se resuelva rápidamente», dijo. «La boda de Evelyn debería ser el comienzo de un capítulo feliz, no trágico». Poirot inclinó la cabeza. «De hecho, señora, ¿y usted está contenta aquí en Hallow Grange?» Ella se rió ligeramente. «Bueno, tiene sus fantasmas, pero siempre me han gustado los lugares encantados». Cuando concluyeron las presentaciones, los ojos de Poirot pasaron de un rostro a otro. Cada uno llevaba algo debajo de la superficie. Dolor, tensión, secretos. Y ya entonces me quedó claro que no se trataba de una simple desaparición. Era una obra con muchos actores, cada uno de los cuales ocultaba un motivo detrás de una máscara cuidadosamente usada. No pasó mucho tiempo antes de que Poirot, siempre director de sinfonías ocultas, comenzara a tocar las cuerdas de la casa con su habitual sutileza. Cuanto más tiempo pasábamos entre ellos, más me daba cuenta de que la gentil cortesía con la que nos habían recibido al principio no era más que un delicado barniz. Debajo, los resentimientos hervían a fuego lento. Durante el desayuno, Poirot preguntó casualmente a Lady Evelyn sobre las perspectivas financieras de su prometido. Ella dudó antes de responder. «Charles tiene sus propios medios. No son vastos, pero sí suficientes. Es ambicioso». «Y sin embargo», dijo Poirot a la ligera, «la Grange es una casa que invita a la herencia, y la herencia puede ser complicada». Su expresión se tensó. «No me importa nada de eso». «Pero por supuesto», murmuró Poirot, «pero otros podrían hacerlo». Más tarde esa mañana, Poirot y yo nos cruzamos con Stephen Vail cerca de los establos. Estaba fumando un cigarrillo con el aire de un hombre que tenía algo mejor que hacer, pero no estaba en ningún otro lugar. «¿Conoces a Evelyn desde hace mucho tiempo, no?», yo pregunté. «Desde que éramos niños», respondió sin levantar la vista. «Una vez pensé en casarme con ella, pero el destino tenía otros planes». Poirot ladeó la cabeza. «Y sin embargo, ¿aceptaste una invitación a su boda?» Stephen exhaló bruscamente. «Ella es lo más parecido que tengo a una familia. Poirot, es complicado». «En efecto», dijo Poirot en voz baja, «las emociones a menudo lo son». Cuando regresamos al interior, pasamos junto a la señora Margrave en el pasillo, tarareando suavemente para sí misma. Poirot aminoró el paso. «Parece contenta, señora», observó. Ella sonrió. «He hecho las paces con el pasado». «Una frase interesante. Dime, ¿muchos en esta casa todavía luchan con ella?» Ella soltó una pequeña risa, pero no dijo nada más. Esa tarde, Poirot se sentó a mi lado en la biblioteca, revisando su pequeño cuaderno. Lo golpeó suavemente. «Verás, Hastings, cada uno de ellos lleva una máscara, pero los motivos se asoman. Celos, orgullo, miedo y, sobre todo, posesión. Cada persona aquí está luchando por aferrarse a algo o a alguien». «¿Crees que uno de ellos hizo desaparecer a Charles?», yo pregunté. Poirot enarcó una ceja. «Esa, amigo mío, es la cuestión. Pero recuerda, la gente comete crímenes no porque sean malvados,
sino porque creen que están justificados. Una curiosa tensión pareció apoderarse de Hallow Grange. El aire mismo se sentía más pesado, como si la casa supiera que sus secretos se estaban agitando y no aprobara que se dejara entrar la luz. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, con una fina niebla enroscándose alrededor de los bordes de la finca, como un gato acomodándose en su rincón. Poirot, siempre meticuloso, insistió en que diéramos un paseo antes del desayuno. Lo seguí, algo a regañadientes, y me puse el abrigo. Nos llevó, por supuesto, al estanque. «Verás, Hastings», dijo, deteniéndose en la orilla del agua. «Aquí es donde se encontró el sombrero, ¿no?» «Sí, flotando cerca de los juncos». Señaló con su bastón el suelo blando a lo largo de la orilla. «Regardez, huellas». Miré más de cerca. «2 juegos», murmuré, sorprendido. Uno más pesado, tal vez Charles. El otro, más pequeño. Precisamente, y observe el espacio. Las huellas más pequeñas son más profundas en los dedos de los pies, lo que indica que alguien se mueve rápidamente, posiblemente huyendo. El paso es corto, femenino, tal vez. ¿Lady Evelyn?, yo pregunté. Poirot meneó la cabeza. Number Mademoiselle Evelyn fue encontrada dentro de la casa esa noche, llorando, con varios testigos para confirmar. Se arrodilló e inspeccionó la hierba tierra adentro. Aquí hay marcas de desgaste, una lucha, tal vez. Y luego, silencio. No hay arrastre, no hay sangre. Solo las huellas, desapareciendo en un suelo más firme. ¿Podría haberse escapado?, ofrecí. Poirot se levantó y se sacudió los pantalones. Es posible, pero poco probable. Un hombre que intenta desaparecer rara vez lo hace vestido de etiqueta y sin equipaje. Regresamos al interior. Cuando pasamos por la biblioteca, Poirot se detuvo y entrecerró los ojos. Algo llamó su atención en la chimenea. Se acercó y metió la mano con las tenazas de latón. De debajo de un tronco ennegrecido, sacó un trozo de cuero roto, la mitad de un guante, con los bordes chamuscados. Bueno, murmuró, dándole vueltas en la mano. Un guante de dama, y recientemente quemado. ¿Por qué destruirlo a toda prisa? ¿Y por qué solo uno? Fruncí el ceño. ¿Crees que pertenecía a...? No pensemos, observemos. La costura está hecha a mano, es cara. Pero mira, hay algo en el interior. Un hilo azul. Lo sacó con delicadeza. Lana, una fibra no del guante, sino de algo que tocó. Tal vez una prenda o una alfombra. ¿Es esto evidencia?, yo pregunté. Poirot sonrió. La evidencia es simplemente una historia esperando ser leída, Hastings. Pero esto... Levantó el fragmento del guante. Esto es una frase. Alguien aquí ha tratado de borrar una línea de verdad. Metió el guante en un sobre y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. No debemos olvidar, mon ami, que las mentiras dejan huellas, siempre. Cuando salimos de la biblioteca, miré hacia la chimenea. Allí, medio enterrado entre las cenizas, me pareció ver la esquina de otro objeto chamuscado. Una cinta, tal vez, o una nota. Pero Poirot no se detuvo. Fue justo después del almuerzo cuando Poirot pidió examinar el registro de invitados. Una petición corriente, o eso pensé. El volumen encuadernado en cuero había permanecido inadvertido sobre una mesa auxiliar en el vestíbulo de entrada, sus páginas llenas de firmas cuidadas de visitantes ocasionales, comerciantes e invitados a la boda que llegaban temprano. El mayordomo, un tal señor Greaves, nos lo trajo sin dudarlo. Poirot pasó las páginas con cuidado, examinando cada nombre con su habitual atención fastidiosa. «Mon ami», dijo, deteniéndose a mitad del giro. «Observa aquí». Tocó el margen junto a una entrada escrita 3 días antes. «Señor Alan Redford, Londres». No recuerdo haber conocido al señor. «Redford», dije, frunciendo el ceño. «Yo tampoco», respondió Poirot, y sin embargo se registró. Según Greaves, los invitados solo se registran si se quedan o cenan. Por lo tanto, alguien con este nombre, o que lo reclama, entró en la casa.
Le preguntamos nuevamente a Greaves, quien después de un momento de reflexión respondió: recuerdo vagamente a un caballero preguntando por Lady Evelyn. Ella no estaba en casa, y él dijo que esperaría en el salón unos minutos. Le traje té. Después de eso, supuse que se fue. ¿Nadie lo volvió a ver? No que yo sepa, señor. La expresión de Poirot se ensombreció. Esa misma tarde le preguntó a Lady Evelyn sobre el nombre. Ella palideció. Redford. ¿Alan Redford? Eso es imposible. Murió. Hace años. ¿Lo conocías? Ella asintió lentamente. Era amigo de Charles. Asistieron juntos a la universidad. Hubo algunas peleas. Charles se negó a hablar de él. Poirot se recostó y juntó los dedos. Qué curioso. Un hombre muerto firma el libro de visitas y desaparece sin dejar rastro. La implicación quedó suspendida en el aire como una cortina corrida. A la mañana siguiente, Poirot llamó al coronel y le presentó la firma. «Esto no es una simple broma», dijo con gravedad. «Es una actuación, una máscara que se usa con un propósito». El coronel no estaba convencido. «Podría ser una coincidencia, un hombre que usa el mismo nombre». Poirot meneó la cabeza. «Number, el momento es demasiado preciso. Un día después, tu futuro yerno desaparece. Alguien deseaba enviar un mensaje, o cubrir sus huellas con las huellas de un fantasma». Se levantó, su mirada aguda. Debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia de la confusión? ¿Quién prospera cuando se oscurece la verdad? Cuando salimos de la habitación, le pregunté, ¿crees que el imitador estaba detrás de Charles? Poirot respondió, no, Hastings. Creo que el imitador era Carlos, o al menos eso es lo que alguien esperaba que creyéramos. Era el tipo de acertijo que solo Poirot podía plantear, con un brillo en los ojos y una bomba debajo de la frase. Era casi el crepúsculo cuando la casa se vio sumida en un nuevo caos. Un grito resonó en el ala este, agudo y sorprendente. Estaba a mitad de un juego de paciencia en la sala de estar, cuando oí el sonido y corrí hacia él, con Poirot ya delante, con pasos increíblemente rápidos para un hombre de su edad y vanidad. La capilla estaba débilmente iluminada por la luz ámbar inclinada de las vidrieras. Era Lady Evelyn quien yacía desplomada ante el altar, una figura pálida desplomada contra el suelo de piedra. La señora Margrave estaba arrodillada a su lado, llamándola por su nombre en un susurro urgente. Poirot se inclinó para examinarla y tomó el pulso en su cuello. «Ella respira», dijo. «Simplemente se ha desmayado. Pero mira, ¿qué tenemos aquí?» En la mano apretada de Evelyn había un trozo de papel, aplastado pero legible. Lo tomó con atención y leyó en voz alta. «No rompas tu voto a los muertos». La letra coincidía perfectamente con la primera letra. Hastings, lo admito, sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Había algo teatral y cruel en el mensaje, pronunciado en un lugar tan sagrado, como si se burlara tanto de la próxima boda, como de la esposa muerta cuyo espíritu aún rondaba la Grange en susurros. Poirot ayudó a Evelyn a sentarse en un sofá una vez que revivió. Ella se sintió conmocionada, pero rechazó ayuda, haciendo caso omiso de las preguntas. «No sé quién lo escribió», dijo con lágrimas en los ojos, «pero alguien no quiere que se lleve a cabo esta boda». Poirot miró alrededor de la capilla con los ojos entrecerrados. «O tal vez, señorita, alguien quiere tú creer que no debería». Esa noche, Poirot se negó a cenar, señal, como había aprendido a lo largo de los años, de que sus pequeñas células grises estaban completamente ocupadas. Se sentó junto a la ventana y observó cómo la niebla se extendía sobre el césped, como una mano de silencio. «Hastings», dijo, sin volverse, «las notas, el guante, las huellas, son piezas de teatro». «¿Teatro?» «Oui, se ha preparado un escenario. Cada pista, cada momento, está diseñado no solo para informar, sino para persuadir. Alguien aquí no solo oculta un crimen, están dirigiendo una obra de teatro». Fruncí el ceño. «¿Con qué fin?»
Poirot se volvió por fin con expresión indescifrable. Ocultar la verdad detrás de la emoción. Distraer la mente perturbando el corazón. Alguien en esta casa está atrapado por la obsesión, mon ami. Obsesión por los votos, por la traición, por la memoria. Se golpeó ligeramente la sien. No es la lógica lo que debemos seguir, sino la patología. La enfermedad de la mente revela más que las huellas en el suelo. Luego se puso de pie. Ven, Hastings, el telón se está levantando, y debo prepararme para el acto final. Hay una quietud particular en las grandes casas cuando los secretos comienzan a revelarse. Los relojes parecen correr más deliberadamente. Los suelos crujen con más frecuencia, como si la propia casa intentara hablar. Y Poirot, siempre en sintonía con el teatro de la naturaleza humana, lo recorrió todo como un director, guiando a cada actor al centro del escenario. La mañana siguiente al colapso de Evelyn, solicitó una serie de entrevistas privadas, aparentemente para reunir más detalles, aunque yo sospechaba que ya había formado el esqueleto de su teoría. La primera en reunirse con él en la pequeña sala de estar, iluminada por el sol, fue Dorothy Plimpton, el ama de llaves. Entró rápidamente, con los brazos cruzados, y se sentó en el sillón frente a Poirot, con una mirada que podría cuajar la leche. «Ha trabajado usted aquí muchos años, señorita Plimpton», empezó Poirot con una cálida sonrisa. «Debes conocer cada crujido de la escalera y cada susurro en el pasillo». «Sí», dijo con firmeza, «y soy reservado. No me meto en los negocios familiares». «Ah, pero, señorita, a veces no somos nosotros los que nos entrometemos, sino el pasado el que se entromete, ¿no?» Ella frunció el ceño. «Esa capilla está maldita. Nunca debería haber sido reabierta». «¿Crees en esas cosas?» «Creo en las consecuencias», respondió ella, poniéndose de pie abruptamente. «Los muertos no olvidan, y Lagrange no perdona». Se fue tan rápido como había llegado. Poirot juntó los dedos. «Ah», dijo en voz baja, «cuánta pasión de alguien que pretende desapego». Luego vino Stephen Bale. Se recostó en la silla con aire casual, pero sus dedos jugaron con el anillo de plata en su dedo meñique. «Estuviste cerca de Evelyn una vez, ¿no?», preguntó Poirot. «Estábamos comprometidos, hace mucho tiempo. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes acerca de su inminente matrimonio?» Stephen se rió entre dientes, un sonido seco. «No es asunto mío, pero Charles nunca fue su igual. Ella merecía algo mejor». Poirot arqueó una ceja. «Y sin embargo, sigues aquí». «Me invitaron, me quedé». Poirot se inclinó ligeramente. «¿Alguna vez te arrepientes de lo que se perdió?» El rostro de Stephen cambió, solo por un segundo. «¿No lo hacen todos?» Cuando se fue, Poirot me miró. «Se lamenta, Hastings, pero no solo por amor. Se lamenta por la pérdida de poder. Eso, amigo mío, es mucho más peligroso». Abrí la boca para preguntar qué quería decir, pero ya estaba pidiendo lo siguiente. Una por una, fue quitando sus superficies, hasta que todo lo que quedó fueron siluetas de dolor, celos, miedo y culpa. De algún modo, la casa se había vuelto más oscura, y sentí que la verdad se acercaba cada vez más. Ya entrada la tarde, el coronel Margrave accedió finalmente a hablar con Poirot, a solas. El salón se había vaciado después del té, y Poirot me indicó sutilmente que permaneciera sentado, pero en silencio. El coronel entró con su habitual formalidad, aunque las arrugas de su rostro parecían más profundas que antes. «Hagamos esto rápido, señor», dijo con brusquedad. «No tengo paciencia para el drama». «Alors», dijo Poirot, cruzando las manos. «Seré directo. ¿Amenazó usted, coronel, a Charles Densmore antes de su desaparición?» La pregunta flotaba en el aire como humo. Por un momento pensé que el coronel podría ladrar en señal de protesta, pero en lugar de eso, exhaló pesadamente. «Hice». «Ah», asintió Poirot, sin sorprenderse. «¿Y puedo preguntar qué forma tomó esta amenaza?» «Le dije», dijo Margrave lentamente, «que si lastimaba a Evelyn, si la traicionaba,
La humillaba o la usaba. Lo rompería. Eso es todo. ¿Y estabas intoxicado? El coronel lanzó un gruñido de tristeza. Había tomado 2 whiskies, y soy un hombre que cree en las palabras sencillas, pero no le puse un dedo encima. Sin embargo, desapareció, dijo Poirot amablemente, después de una advertencia y una pelea. Los ojos de Margrave se entrecerraron. ¿Me está acusando, señor? Number, estoy observando. Hay una diferencia. Eres un hombre que valora el control, ¿verdad? Él no respondió. Poirot continuó. Y cuando el control se ve amenazado, esos hombres a veces actúan, no por malicia, sino por miedo. Dije lo que dije, murmuró el coronel, pero no le hice daño al niño. Poirot hizo una pequeña inclinación de cabeza. Gracias, coronel. Ha aclarado mucho. Cuando el hombre salió de la habitación, me incliné hacia Poirot. ¿Le crees? Poirot sonrió levemente. Él está diciendo la verdad, pero no toda la verdad. Teme lo que Evelyn pueda descubrir. Y el miedo, amigo mío, es la madre del silencio. Dorothy Plimpton no era una mujer dada a los sentimientos. Sus ojos reflejaban el cansado conocimiento de alguien que había servido a generaciones, contemplado cómo se desarrollaban sus triunfos y escándalos como actos recurrentes en una obra inmutable. Pero cuando Poirot la invitó una vez más a la sala de estar, esta vez para hablar en privado sobre la historia de Hallow Grange, hubo un destello de algo más detrás de sus ojos. Precaución, tal vez, o memoria. Comenzó suavemente. Usted habló antes, mademoiselle, del pasado, de la capilla, de cosas que es mejor no tocar. Ella se sentó rígidamente en su silla. Lo hice, y lo dije en serio. Poirot asintió. Entonces cuénteme, por favor, sobre la primera esposa del coronel. Hubo una pausa. Las manos de Dorothy se entrelazaron con fuerza en su regazo. Era una mujer tranquila, no llamativa, no como la nueva. Su boca se torció ligeramente. La señora Elizabeth Margrave se casó con el coronel cuando él acababa de regresar del servicio. No tenía gente propia. Siempre pareció frágil. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Y su final? ¿Hubo un accidente? El rostro de Dorothy se endureció. Se cayó por las escaleras de la capilla, a altas horas de la noche. Se dice que fue un accidente, pero siempre he pensado que hay una diferencia entre caer y ser empujada. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Hubo problemas entre ellos? No abiertamente, susurró Dorothy, pero ella se había vuelto temerosa, pálida. Una vez me dijo, esta casa castiga el amor. Dorothy, lo castiga. Entonces se levantó bruscamente. Eso es todo lo que diré. Dejad que los muertos descansen, o resucitarán. Cuando ella se fue, Poirot se volvió hacia mí. Una frase curiosa, ¿n'est pas? La casa castiga el amor. Suena a superstición, murmuré. Oh, dijo en voz baja, como una profecía. Stephen Bale había sostenido, con bastante confianza, que la noche de la desaparición de Charles había estado en la sala de billar hasta pasada la medianoche, bebiendo un coñac y leyendo una de las memorias militares del coronel. Era una coartada sencilla, demasiado sencilla, como comentó más tarde Poirot. Esa noche, Poirot le pidió que volviera a unirse a nosotros. «¿Recuerda, señor?», dijo Poirot en tono coloquial, «que aquella noche estaba usted solo en la sala de billar?» «Sí». «¿Y estabas leyendo?» «Sí, espada y cetro, completamente aburrido». Poirot sonrió. «Sin embargo, no dejaste ningún vaso en el aparador, ni cenizas en la bandeja, y el libro fue encontrado sin abrir en el estante». La postura de Stephen se puso rígida. Podría haberme quedado dormido o haberlo devuelto. Poirot enarcó una ceja. «No eres un hombre que lee y olvida. Esas memorias contienen un capítulo completo sobre el linaje militar de Grange. Lo habrías comentado». Esteban vaciló. Quizás no estaba de humor. «O tal vez», dijo Poirot amablemente, «estaba usted en otra parte. Tal vez seguiste a Charles esa noche. Tal vez lo confrontaste».
No tienes pruebas de eso. ¿No? Poirot metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo, el de Stephen, con el monograma en una esquina. Encontrado en el pasillo junto a las escaleras cerca de la entrada de la capilla, todavía ligeramente perfumado con la misma colonia que usas. La mandíbula de Stephen se apretó. Salí para aclararme la cabeza. No vi a Charles. No le hice daño. Poirot hizo una leve reverencia. Por supuesto, señor. Pero lo que importa no es lo que vio. Es lo que decidió ver. Esconder. Cuando Stephen salió furioso, Poirot se volvió hacia mí. No miente para protegerse a sí mismo, Hastings, sino a otra persona. Había algo inquietantemente perfecto en la señora Margrave. Su compostura nunca flaqueó, su sonrisa nunca estuvo fuera de lugar, y sus respuestas, cuando se le preguntó, siempre fueron lo suficientemente detalladas como para sonar sinceras, pero nunca tan específicas como para resultar reveladoras. Poirot se dio cuenta, por supuesto. Él se da cuenta de todo. Él la invitó a dar un paseo por el jardín de rosas, oferta que ella aceptó con gracia y facilidad, deslizando su brazo por el de él como si fuera idea suya. «Señora», comenzó agradablemente, «usted es una mujer refinada. Debe sentirse muy fuera de lugar aquí, ¿no?» Ella se rió, en voz baja y musical. «En absoluto, Monsieur Poirot. Prefiero disfrutar de la atmósfera, los susurros, el romance de las viejas tragedias. Siempre he tenido afinidad por los lugares con una historia. ¿Incluso historias de dolor? ¿De votos rotos, como dicen?» Su sonrisa se amplió. «La casa tiene sus leyendas, pero una mujer no deja que las leyendas dicten su felicidad». «Ah, pero a veces», dijo Poirot en voz baja, «es la mujer la que escribe la leyenda». Luego hizo una pausa, solo por un momento, antes de continuar. «No tengo secretos, Monsieur Poirot, y ciertamente ninguno relacionado con Charles Densmore. Solo nos vimos una vez». «Y sin embargo», dijo Poirot inclinando ligeramente la cabeza, «usted sabía el año exacto en que murió su padre y que su hermana tuvo escarlatina cuando era niña». Sus ojos se entrecerraron. «Evelyn me lo dijo». Poirot hizo una pequeña reverencia. «Pero por supuesto». Pero después de que ella se fue, él se volvió hacia mí y dijo, «No, Hastings, Evelyn no compartió ese conocimiento. Fue dicho como si lo recordara. Madame Margrave ha observado a esta familia por mucho más tiempo de lo que nadie cree. ¿Crees que ella está involucrada? Digamos», murmuró, «que ella no es ajena al teatro y conoce bien su papel». Estábamos en el ático cuando Poirot hizo el descubrimiento. Un espacio estrecho y polvoriento sobre el ala lleno de baúles olvidados y detritos de generaciones. Lady Evelyn había mencionado una caja de viejos documentos familiares, y Poirot, siempre atraído por el pasado enterrado, insistió en que los inspeccionáramos. Fui yo quien levantó la tapa del último baúl, y dentro, envuelto en seda descolorida, había un diario encuadernado en cuero. Poirot lo trató como si fuera una reliquia. Iniciado E.M. Drenia, murmuró. Elizabeth Margrave. Abrió la tapa y empezó a leer. Observé el cambio de expresiones en su rostro mientras pasaba las páginas. «Está escrito con moderación», dijo en voz baja, «pero debajo de la superficie, angustia». Me incliné más cerca. Las entradas hablaban de soledad, de aislamiento, de un temor creciente de que su marido ya no la amaba. Me mira con ojos fríos. Una página leída. Él me culpa por el hijo que nunca tuvimos. Siento que las paredes se cierran. Escucho las campanas de la capilla en mis sueños, campanas de boda convertidas en advertencia. Poirot siguió leyendo en silencio, y luego se detuvo en una línea concreta. Su dedo golpeó la página. «Si se vuelve a casar, no descansaré. Ningún voto pronunciado bajo este techo se mantendrá». Sentí un escalofrío ante esas palabras. «¿Crees que lo decía en serio?» «Lo haya dicho en serio o no, mon ami», dijo Poirot con gravedad. «Alguien más lo hizo.
Estas palabras se han convertido en un evangelio para una mente que se aferra a la venganza. Pasó la última página. No estaba firmado, pero tenía marcada la fecha, 2 semanas antes de su muerte. Creo, dijo Poirot lentamente, que este diario nunca llegó al coronel. Quizás estaba escondido. O quizás alguien más lo encontró primero. ¿Crees que Evelyn? Poirot meneó la cabeza. Number. Pero alguien con acceso a este ático. Alguien que lea la obsesión y vea oportunidades. Cerró el diario. En las historias, Hastings, los fantasmas surgen con cadenas ruidosas. En la vida real, surgen a través de una locura heredada o una creencia cultivada. Cuando salimos del ático, miré hacia el cofre, y aunque sabía que era solo papel, solo tinta, algo en ese diario parecía vigilante, como si las palabras internas todavía estuvieran esperando ser cumplidas. Poirot siempre había sospechado que la casa contenía más de lo que parecía, y esa tarde nublada, mientras pasaba los dedos por los paneles de madera de la biblioteca, su sospecha se confirmó. «Aquí hay una corriente de aire», murmuró. Me acerqué. «Probablemente solo se trata de mampostería vieja». «No, Hastings, las casas antiguas rara vez son simétricas. Y mira, este panel es más nuevo que los demás». Con un movimiento hábil, presionó un nudo en la madera. El panel hizo clic. Una sección de la pared se abrió con un suave crujido, revelando un pasillo estrecho y cubierto de polvo. «Mi palabra», suspiré. «Un pasaje secreto». Poirot sonrió. «Mais oui. ¿Y a dónde, me pregunto, conduce esto?» Entramos. El aire estaba viciado y el pasillo apenas era lo suficientemente ancho para caminar uno al lado del otro. Después de varios minutos, apareció detrás del púlpito de la capilla. «Bueno», dije, «eso explica cómo alguien puede entrar y salir sin ser visto». «En efecto», respondió Poirot. «Y tal vez también cómo hicieron que Charles desapareciera sin que nadie se diera cuenta de su salida». Pasó una mano por el borde del panel interior. «Esta casa», dijo en voz baja, «está construida para guardar secretos». Esa noche, Poirot estaba de pie junto a la gran chimenea del salón, mirando el fuego apagado como si estuviera contemplando el desarrollo de una obra de teatro. Me senté cerca, con una libreta en la mano, aunque sabía que no debía interrumpirlo cuando él se ponía de ese humor. «Hastings», dijo finalmente, «este crimen no es moderno, es un eco». ¿Un eco? Sí, alguien aquí vive en la memoria. Sus acciones no están dictadas por lo que es. ¿Pero por qué? Era. La traición que imaginan. El amor negado. El voto roto. ¿Crees que de eso se trata todo esto? Él asintió lentamente. No es venganza lo que enfrentamos. Es una recreación. Alguien no se esconde del pasado. Está repitiendo él. Se volvió hacia mí, con los ojos brillando con el fuego de la certeza. La clave de este misterio, mon ami, no está en lo que pasó la semana pasada, sino en lo que pasó hace años. El salón de Hallow Grange nunca se había parecido más a un escenario. Las pesadas cortinas estaban corridas y la menguante luz de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas en estrechos haces, iluminando motas de polvo que danzaban como espectadores fantasmales. A petición de Poirot, los muebles se habían dispuesto en semicírculo. Todas las sillas estaban ocupadas. Todos los sospechosos convocados con el pretexto de aclaraciones finales, aunque ya había visto ese brillo en los ojos de Poirot antes. No era una aclaración lo que buscaba, era una revelación. El coronel Margrave estaba sentado rígidamente junto al fuego, con una mano aferrada al apoyabrazos. La señora Margrave estaba sentada a su lado, con una postura serena e ilegible. Stephen Bale se apoyó contra la estantería con la despreocupación de un hombre que intenta mostrarse indiferente. Dorothy Plimpton estaba detrás del sofá, con las manos cruzadas y los labios apretados. Y Lady Evelyn, pálida y temblorosa pero desafiante, tomó asiento justo enfrente de Poirot. «Mes amis», comenzó Poirot,
levantándose lentamente. Te he invitado aquí porque ya pasó el tiempo de los secretos, el misterio que ha atormentado esta casa, de un prometido desaparecido, de votos malditos, de amenazas tanto escritas como susurradas. Está cerca de su fin. Se hizo un silencio, espeso como la niebla. Poirot cruzó las manos a la espalda. No es mi costumbre acusar sin entender. Veréis, he examinado no solo las acciones de cada uno de vosotros, sino también las por qué. La psicología, mes a mis, lo es todo. Hastings y yo nos sentamos ligeramente a un lado. Tenía mi cuaderno en la mano, aunque lo confieso, mi bolígrafo flotaba sobre la página más de lo que se movía. Tuve la sensación peculiar que uno podría experimentar en el teatro, momentos antes de que se levante el telón. Poirot paseaba por la alfombra con pasos deliberados. La verdad, dijo en voz baja, ha esperado demasiado. Poirot se tomó su tiempo, como siempre, para orquestar la revelación. No fue simplemente una actuación, fue un lento despegue de capas, un desmantelamiento metódico de ilusiones. Comencemos con las letras, dijo. El primero, advirtiendo a Lady Evelyn que no se casara. El segundo, dejado junto a su cuerpo inconsciente en la capilla. Tenían la intención de infundir miedo, pero no al azar. Fueron diseñados para la mente de una mujer que ya estaba inmersa en la leyenda de esta casa. Se volvió hacia Dorothy Plimpton. «Copiaste la letra, ¿no?» Se murmuraron jadeos por toda la habitación. Dorothy parpadeó y luego asintió lentamente. «Yo lo hice». «¿Y por qué?» Ella levantó la barbilla. «Porque alguien tenía que detenerlo. La casa castiga el amor. Pensé, si ella veía el peligro, podría cancelarlo». «Pero usted no escribió el original», dijo Poirot. «Lo copiaste de una muestra que quedó en tu habitación. Un sobreviejo con caligrafía idéntica. Fue plantado». Ella parecía atónita. Poirot siguió adelante. «Luego está el asunto del guante, medio quemado en la chimenea de la biblioteca. Un guante de mujer, con una fibra azul en su interior. Ni el de Evelyn, ni el de la señora Margrave. Y, sin embargo, nadie confesó haberlo perdido». Levantó el guante, ahora sellado de forma segura en un sobre pequeño. ¿Por qué quemar un guante a menos que haya tocado algo o a alguien que no debería haberlo hecho? Poirot volvió a caminar. Ahora, considere al huésped que nunca existió. Alan Redford, un hombre muerto. Sin embargo, aparece en el libro de visitas. Llega un día antes de que Charles desaparezca. Y luego, nada. Se volvió hacia Stephen Bale. «Fuiste tú quien escribió ese nombre, señor. Para ocultar tus movimientos reales, un visitante fantasmal no puede ser cuestionado». Stephen se movió pero no dijo nada. «Verá», dijo Poirot en voz baja, «este caso no se trata de una mentira, sino de muchas, en capas, entrelazadas, y cada una de ellas nos lleva al corazón». Hizo una pausa dramática. «Al que construyó un teatro a partir del dolor y lo convirtió en un escenario para la venganza». Poirot se volvió ahora de lleno hacia Stephen Bale, que se había cruzado de brazos y había adoptado la mirada de un hombre que sabe que el juego casi ha terminado, pero aún espera una última jugada. «Usted afirmó, señor, haber pasado la noche de la desaparición de Charles en la sala de billar», dijo Poirot, «leyendo, solo». Stephen asintió con cansancio. «He dicho eso. Y sin embargo», continuó Poirot, «no dejaste rastro de haber estado allí, ni vidrio, ni ceniza, ni libro abierto». «Guardé las cosas», murmuró. Poirot sonrió levemente. «Entonces hablemos de lo que dejaste atrás. Un pañuelo, con monograma, encontrado en el corredor este, cerca de la puerta oculta de la capilla». Esteban no dijo nada. Poirot siguió adelante. «Dices que no hablaste con Charles esa noche. Pero Charles había recibido noticias preocupantes, noticias que aún no había compartido. Tenía la intención de confrontar a alguien». «¿Y crees que fui yo?», Stephen dijo bruscamente. «Sé que fuiste tú», dijo Poirot con calma, «porque Charles había descubierto algo que deseabas mantener enterrado».
Dio un paso adelante, con voz tranquila pero clara. Se sabe que una vez estuvo comprometido con Evelyn, pero lo que pocos aquí recuerdan es que el compromiso terminó en un escándalo, una carta enviada al coronel, nunca rastreada, acusando a Stephen de deudas de juego y de comprometer a otra mujer. Los ojos de Stephen brillaron. Eso nunca fue probado. Pero Charles tenía pruebas. Tenía la carta original. La encontró escondida en un libro de la biblioteca, uno que pertenecía a la difunta madre de Evelyn. Y cuando te enfrentó, entraste en pánico. Los puños de Stephen se apretaron. «No lo mataste», dijo Poirot de repente, «porque no hubo asesinato, pero hizo ayuda a esconderlo». Jadea de nuevo. Stephen se hundió ligeramente. Dijo que me arruinaría. Dijo que Evelyn nunca me perdonaría. No lo lastimé, solo lo ayudé a desaparecer. Pensé que volvería una vez que terminara la boda. Poirot asintió solemnemente. «Merci, señor. Usted ha desempeñado su papel, pero el verdadero arquitecto de este drama todavía está entre nosotros». Se apartó de Stephen y se dirigió a la sala una vez más, mientras el acto final de su revelación se alzaba como un trueno. Poirot se volvió ahora hacia la única persona que hasta ese momento había permanecido casi en silencio. Dorothy Plimpton, el ama de llaves. Su expresión era pétrea, pero sus manos temblaban ligeramente cuando agarraban el respaldo de una silla. «Señorita Plimpton», comenzó Poirot, «usted admitió haber escrito las notas de advertencia recibidas por Lady Evelyn, y, sin embargo, usted no fue su autora, solo su copista». Dorothy parpadeó. «Yo encontré una carta en el contenedor de basura del pequeño salón. No estaba firmada, pero las palabras me llamaron la atención. Pensé, si la copiaba y la dejaba para que ella la encontrara, tal vez la haría pensar 2 veces. ¿Actuaste solo?». Ella dudó. «Sí, nadie me lo pidió, pero creía que la casa, este lugar, arruina a las mujeres. Elizabeth Margrave. Lady Evelyn ... Poirot levantó una hoja de papel. «La nota original no fue escrita por usted, y la letra, aunque femenina, no coincide con la suya». Caminó lentamente hacia el escritorio y levantó un sobre pequeño. «Comparé la nota con varias cartas escritas por la difunta madre de Lady Evelyn, cartas conservadas en una caja en el ático, y aquí, mademoiselle, está la verdad». Le dio la vuelta a la nota. El estilo de las letras mayúsculas, el peculiar bucle en la signe, no fueron inventados. Fueron estudiados. El ceño de Dorothy se frunció. «Fuiste manipulada, mademoiselle», dijo Poirot suavemente. «La nota se dejó donde la encontrarías, sabiendo que creías en la oscuridad de la casa. No la copiaste como un embaucador, sino como un mensajero». Hubo un momento de silencio. La voz de Dorothy se quebró. «Entonces, ¿quién...?» Los ojos de Poirot se volvieron lentamente hacia la mujer que no había dicho casi nada desde que comenzó la reunión. La mirada de Poirot se posó en la señora Margrave, todavía sentada junto al fuego, con expresión indescifrable. Ella no se inmutó ni ofreció ninguna defensa. Sus dedos jugaron distraídamente con el collar de perlas que llevaba en el cuello. «Señora», dijo Poirot en voz baja, «usted es una mujer que escucha más de lo que habla, y sin embargo, lo oye todo». Sus ojos se encontraron con los de él, tranquilos y sin parpadear. «Escuchar es más seguro que adivinar, Monsieur Poirot». «De hecho, pero el silencio, señora, es su propio tipo de discurso. Usted conocía el corredor oculto detrás de la biblioteca. Sabía que conducía a la capilla». «Me topé con él hace semanas», dijo, levantando un hombro con delicadeza. «Me pareció encantador, una reliquia de viejos secretos». «¿Y no se lo dijiste a nadie?». «No era mi casa. Esta casa está llena de cosas que nadie quiere que se descubran». Poirot asintió. «Y sin embargo, te movías libremente a través de él. Esa noche, cuando Charles desapareció, saliste de tu habitación durante 23 minutos.
el tiempo suficiente para atravesar el pasillo, dejar una nota en la capilla y regresar sin ser visto. Ella inclinó la cabeza. Me has estado observando de cerca. Uy, porque tu silencio está curado. No por miedo, sino por diseño. Dio un paso adelante. Usted dijo antes que tenía afinidad por los lugares trágicos, pero creo, señora, que hace más que admirarlos. Forma a ellos. Su mirada parpadeó, solo una vez. Viste la inestabilidad en Lady Evelyn, el vacío emocional dejado por la muerte de su madre. Alimentaste la leyenda, con cuidado y en silencio, no para hacerle daño, sino para demostrar tu propio control. Se puso de pie lentamente, con voz suave. «Ve usted muchas cosas, señor Poirot, y dices muy poco», respondió, «pero lo que dices hacer decir siempre importa». La señora Margrave se volvió hacia el coronel. «Te casaste con un tonto», dijo fríamente, «pero nunca estuve ciego». Y luego volvió a sentarse. Poirot no sonrió, pero asintió casi con respeto. «Aún no ha caído el último telón», dijo, volviéndose hacia el pasillo. «Queda un actor aún no visto». Cuando las últimas palabras de Poirot resonaron en la sala, un escalofrío pareció recorrer a los invitados allí reunidos. La señora Margrave lo miró fijamente con una calma indescifrable. Dorothy se agarró al respaldo de su silla. El coronel estaba rígido como una estatua. Pero fue Lady Evelyn, cuyos ojos se dirigieron hacia el pasillo como si esperara algo, o alguien. Poirot levantó una mano con un gesto floricioso. «Y ahora, mes amis, permítanme presentarles a aquel cuya ausencia ha atormentado esta casa». La puerta se abrió. Por un momento nadie respiró. Y entonces Charles Densmore entró en el salón. Parecía demacrado, pálido, pero inconfundiblemente vivo. Un grito ahogado recorrió la habitación. Evelyn se levantó a medias de la silla y luego se hundió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Poirot se volvió hacia los demás. No estaba muerto, no había desaparecido, ni siquiera muy lejos. Lo retuvieron, en la cripta familiar debajo de la capilla, drogado, inmovilizado y escondido como un secreto vergonzoso. Charles miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Yo me desperté en la oscuridad. Pensé que estaba enterrado. Llamé, pero nadie vino». Poirot se puso a su lado. «Un sedante en su vino. Nunca salió de Grange. ¿Y quién mejor para esconderlo que alguien que conocía cada clave, cada pasaje, cada hora sin vigilancia?» Todos los ojos se volvieron hacia Lady Evelyn. Poirot no alzó la voz. «Fuiste tú quien colocó la nota en la capilla. Tú quien hizo uso del corredor oculto. Tú quien plantó pistas, guantes, cartas, historias de maldiciones, para desviarnos». Evelyn no dijo nada. Charles la miró con incredulidad reflejada en su rostro. «¿Por qué, Evelyn?» Poirot respondió por ella. «Porque se enteró de algo, señor, algo devastador, que usted ya estaba casado, un matrimonio secreto, no reconocido durante mucho tiempo, nunca anulado». Charles se estremeció. «Quería decirte, pero no antes de la boda», dijo Evelyn con frialdad. «No antes de que me arrastraras a tus mentiras». Poirot asintió lentamente. Ella deseaba castigarte, no solo a ti, sino a la casa. Crear una tragedia tan definitiva como la de su madre. Pero carecía de voluntad para asesinar, así que orquestó un acto de desaparición, escenificó el sufrimiento en un teatro de fantasmas. Se volvió hacia Evelyn una vez más. «Y ahora, señorita, la actuación ha terminado». Hubo un silencio que pareció absorber la luz misma. Lady Evelyn no apartó la mirada de Charles, aunque su expresión había cambiado. No hacia el dolor, sino hacia una extraña especie de quietud. Ya no era la anfitriona elegante ni la prometida trágica. Algo en su postura había cambiado, como si por fin se hubiera liberado de un peso que llevaba demasiado tiempo soportando. Poirot se acercó. Su tono ahora era bajo, casi amable. «Descubriste la verdad por accidente», dijo.
Tal vez fue una letra perdida o un nombre en una conversación. Pero una vez que lo supiste, te diste cuenta de que todo colapsaría. Tu futuro, tu nombre, la idea misma de ser amado. Evelyn asintió levemente. Encontré el certificado, entre sus cosas. Estaba esperando la nulidad, pero no me lo había dicho. Entonces, dijo Poirot suavemente, te contaste una historia, que esta casa se haría cargo de la justicia, que su maldición haría lo que tú no podías. La voz de Evelyn era firme. La casa es maldito, no por espíritus, sino por la historia. Mi madre estaba destrozada aquí. Mi padre bebió hasta quedarse en silencio. Y Charles mintió. Pero usted no lo quería muerto, dijo Poirot. Querías que comprendiera el miedo, que se sintiera atrapado, impotente. Ella asintió. ¿Por qué el guante? Yo pregunté. Ella miró hacia mí. Para haceros dudar, para haceros perseguir sombras. Estabais todos tan ansiosos por creer que la casa estaba viva. Yo solo le di un pequeño empujón. Poirot asintió lentamente. ¿Y las notas? La letra no era la de tu madre, pero era lo suficientemente parecida como para que Dorothy creyera. Evelyn se volvió hacia Dorothy. Sabía que difundirías la advertencia. Siempre creíste en la casa. Los ojos de Dorothy se llenaron de lágrimas. Pensé que te estaba ayudando. Lo estabas, susurró Evelyn. Simplemente no de la forma que pensabas. Poirot dio un paso atrás. Usted recreó el dolor del pasado, pero tales actos, mademoiselle, siempre tienen un precio. Miró a Charles una vez más, pero el dolor en sus ojos ya no era teatral, era real. No quería perderlo, dijo en voz baja, así que me aseguré de que nadie más lo aceptara tampoco. Los agentes llegaron silenciosamente, como convocados por el mismo silencio que había caído sobre la habitación. Lady Evelyn no se resistió. Ella permanecía tranquila, con las manos cruzadas y el rostro con una mezcla de serenidad y tristeza. «Supongo que aquí es donde lloro, ¿no?», le dijo en voz baja a Poirot. «Pero estoy cansado de fingir». Poirot inclinó ligeramente la cabeza. «No hay necesidad de actuar, señorita. El telón ha caído». Charles dio un paso hacia ella. «Evelyn». Ella levantó una mano. «Number, tú tenías tus secretos. Yo creé los míos». Poirot la observó alejarse con ojos graves. «Es curioso, Hastings», murmuró, mientras la puerta se cerraba detrás de ella. «Con qué facilidad el corazón humano confunde la venganza con la justicia». Asentí lentamente. Estaba tan serena, nunca lo hubiera imaginado. «Ah, pero, amigo mío», dijo Poirot con un dejo de cansancio, «aquellos que parecen más serenos suelen llevar consigo las mayores tormentas». Y así, con el misterio al descubierto, las leyendas fantasmales de Hallow Grange se desvanecieron, no con un grito, sino con un susurro. Charles Densmore pasó 3 días en el pequeño hospital de las afueras de Bath, recuperándose del costo físico de su encarcelamiento y, más profundamente, del golpe psicológico propinado por alguien en quien había confiado su corazón. Poirot y yo lo visitamos el segundo día. Yacía recostado sobre sábanas de lino impecables, con una venda en la frente y una mirada aturdida en los ojos. «Todavía no lo entiendo», murmuró. «Evelyn, de todas las personas». Poirot acercó una silla con su característica precisión. «Usted la amaba, monsieur, y tal vez, a su manera, ella también lo amaba a usted. Pero el amor, cuando se basa en el miedo y la traición, se vuelve inestable». «Ella no quería matarme», dijo Charles en voz baja. «No», asintió Poirot, «pero ella quería borrarte, crear una historia en la que tú desaparecieras, donde ella se convirtiera en mártir y tú en fantasma. Eso suele ser más seductor que la simple venganza». Charles se volvió hacia mí. Ella nunca habló de su madre, nunca mencionó cuánto había asumido. «Ella llevaba más que dolor», dije suavemente. «Llevaba una casa llena de susurros».
Poirot se levantó. Ella no es mala, señor, pero está rota, y a veces aquellos que se rompen en silencio causan el mayor daño. Cuando nos fuimos, miré hacia atrás. Charles estaba sentado mirando por la ventana, su sombra larga sobre la pálida pared. Lady Evelyn Margrave había sido puesta bajo cuidadosa observación en una institución privada en las afueras de Londres. Las autoridades, asesoradas tanto por los médicos como por Poirot, coincidieron en que el procesamiento no era ni seguro ni significativo. Lo que se había desmoronado en Hallow Grange no era simplemente un crimen, era un descenso. A Poirot y a mí se nos permitió una breve visita. Estaba sentada en un jardín de las instalaciones, bajo un fresno de ramas desnudas, con el pelo suelto y la mirada distante. En su regazo yacía un desgastado libro de poesía, el de su madre. Ella no se levantó cuando nos acercamos. Ella solo nos miró con una leve sonrisa, como si fuéramos actores volviendo al escenario mucho después de la reverencia final. Tenía razón, ¿sabes? Logró en voz baja. La casa consume promesas. Siempre lo ha hecho. Poirot se arrodilló a su lado. No, señorita, la casa es solo de madera y piedra. Son las personas las que traen fantasmas a ella. Evelyn pasó una página. Escuchar. Y empezó a leer, sin mirar las palabras. Ningún voto perdura dentro de estos muros, donde los corazones traicionan y el silencio llama. Su voz era hermosa, inquietante, como una canción atrapada en la garganta del tiempo. Poirot no dijo nada más, simplemente inclinó la cabeza. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás una vez. Ella todavía estaba leyendo. Su voz era suave, pero incesante. La última vez que vimos al coronel Margrave fue en las escaleras de entrada de Hallow Grange. El cielo estaba cubierto de niebla otoñal, y la casa se alzaba detrás de él como un viejo soldado desgastado por demasiadas guerras. Nos ofreció a cada uno un breve asentimiento. Su rostro estaba más arrugado que cuando llegamos por primera vez, y aunque su columna permanecía recta, algo en sus ojos se había torcido. «Quiero darle las gracias», le dijo con brusquedad a Poirot. «No solo por la verdad, sino por no dejar que tenga un costo mayor». Poirot inclinó la cabeza. «Nunca es agradable, coronel, descubrir que la tragedia está tan cerca de casa». La mirada del coronel recorrió el terreno, hacia la capilla. «Aquí no habrá más bodas», dijo de repente. «La Grange se ha saciado. Estaba destinado a ser un hogar. Se convirtió en un teatro». Se volvió hacia nosotros. «Sellaré la capilla, venderé el terreno, tal vez. Dejaré que algo nuevo crezca en su lugar». Poirot no dijo nada al principio. Luego en voz baja. «A veces, coronel, para exorcizar a los fantasmas hay que abrir las ventanas y dejar entrar el sol». El coronel esbozó una leve sonrisa, solo la sombra de una. Cuando nos fuimos, me volví una vez. Estaba solo ante la gran casa, una figura tallada en piedra, y detrás de él la capilla permanecía en silencio, sus puertas ahora cerradas y sus secretos finalmente expuestos. 3 días después de nuestra partida de Hallow Grange, llegó la carta, enviada a la dirección de Poirot en Londres, en un sobre amarillento con las esquinas quebradizas. La letra era elegante, pero inequívocamente antigua. Poirot examinó el sello de cera, descolorido pero intacto, y lo abrió con cuidado. Lo leyó una vez y luego otra vez, más despacio. «Dios mío», murmuró. «¿Qué es?», pregunté, inclinándome hacia adelante. Me entregó la carta sin decir palabra. Estaba fechado 15 años antes. La firma: Elizabeth Margrave. Si se vuelve a casar, la casa lo castigará. Ningún amor volverá a florecer dentro de estos muros. No he podido disfrutar de la alegría aquí. Que ninguna otra mujer crea que lo logrará. No hay redención en estas piedras. Solo repetición. Solo pudrirse. ¿Se entregó alguna vez?, yo pregunté. No, dijo Poirot en voz baja. Lo encontró el ama de llaves, enterrado en el fondo de un cajón de la sacristía de la capilla. Me lo envió hace un momento,
pensando que podría importar. Me quedé mirando las palabras. ¿Crees que Evelyn leyó esto? ¿Qué desencadenó todo esto? Poirot meneó la cabeza. Number Lady Evelyn escribió su propia tragedia, pero alguien conservó esto, como una semilla. Una profecía, murmuré. Poirot me corrigió amablemente. O una maldición disfrazada de tal, dejada para germinar. Sostuvo la carta a la luz. A veces, Hastings, creemos en fantasmas, no porque existan, sino porque alguien quiere que lo hagamos. Era una tarde gris cuando Poirot y yo caminábamos por la orilla del Támesis. El aire frío estaba cargado con el olor a piedra húmeda y niebla del río. El caso ya había quedado atrás, archivado, cerrado, susurrado, pero, como siempre, la mente de Poirot seguía puliendo sus fragmentos como si fueran monedas viejas. No puedo decidir, admití, si Evelyn fue una villana o una víctima. Poirot no respondió de inmediato. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, el abrigo abotonado hasta arriba y el bigote perfectamente simétrico incluso con la brisa. Ella era ambas cosas, dijo al fin, como muchos. Ella no intentó matarlo, ofrecí. No, asintió Poirot, pero ella buscaba el control, no de Charles, sino de la historia. Deseaba convertirse en su autora. Ella tuvo éxito. Poirot asintió solemnemente. De hecho, hasta el final. Y eso, amigo mío, es lo que hace que todo sea tan humano. Nos detuvimos en un banco. Poirot se sentó con cuidado, limpiando primero el asiento con su pañuelo, naturalmente. Me senté a su lado. ¿Crees que la casa realmente era maldito? Pah, dijo. Las únicas maldiciones que existen son las que la gente lleva dentro. Levanté una ceja. Muy filosófico de tu parte. Poirot sonrió levemente. No se puede investigar el corazón humano, Hastings, sin encontrar un poco de poesía. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un trozo de papel, la última nota de Evelyn, dejada en su habitación antes de que se la llevaran. Los votos que rompemos resuenan más fuerte que los que cumplimos. Poirot lo dobló con cuidado y lo guardó. Los votos, dijo en voz baja, son los muros del amor, pero cuando esos muros se construyen sobre el silencio, el secreto y el miedo, ah, mon ami, incluso la casa más grandiosa se convierte en una prisión. Nos quedamos allí sentados un rato más mientras la niebla se espesaba a nuestro alrededor, y en algún lugar detrás de todo eso me pareció oír doblar la campana de la capilla, una vez, suavemente, como un recuerdo que se desvanece en la niebla. Como el caso de Hércules Poirot y la casa de los votos destrozados llega a su fin, se nos recuerda la verdad siempre presente. El corazón humano, al igual que las grandes casas que habita, está lleno de secretos. Ya sea un legado de miedo, obsesión o traición, es solo cuestión de tiempo antes de que los muros se resquebrajen y la verdad emerja. La mente aguda, la lógica inquebrantable y la perspicacia psicológica de Hércules Poirot aseguraron que incluso los misterios más cuidadosamente ocultos fueran revelados. El trágico intento de Lady Evelyn de reescribir su propia historia, manipulando a quienes la rodeaban, finalmente terminó en una verdad mucho más profunda que cualquiera de sus diseños. Y al final, como siempre, no fue la casa, sino los corazones de sus ocupantes, los que quedaron maldecidos. Como diría el propio Poirot, la verdad, mon ami, es como una piedra arrojada al agua. No puede permanecer oculta por mucho tiempo. Debe salir a la superficie. Hastings, su compañero cada vez más escéptico, podría añadir: Bueno, Poirot, supongo que es bueno saber que la casa no estaba realmente encantada, pero parece que el corazón es algo mucho más traicionero. Ahora queremos saber de ustedes, queridos espectadores. ¿Cuál crees que fue la pista más importante que expuso la participación de Lady Evelyn? ¿Fueron los pasajes ocultos, las notas crípticas o algo más sutil lo que Poirot descubrió? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación.
Y si disfrutaste este misterio de Hércules Poirot, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Su apoyo nos ayuda a dar vida a historias de detectives más emocionantes cada día. Estén atentos. Pronto llegarán más casos fascinantes con Poirot.